Ok, bueno, en los temas anteriores habíamos visto ya lo que era tabla de datos. Vimos cuando pasamos por una variable y dos variables, ¿sí? También vimos cuando estamos pasando, bueno, aquí está el caso de las dos variables, ¿verdad? Y vimos cómo nos puede servir la tabla de datos para generar cierta información o manejar y manipular ciertos datos con el fin de tomar mejores decisiones en función de variables de entrada, ¿verdad? Hicimos algunos ejemplos, nos hemos enfocado en el análisis, por ejemplo, de un proyecto en el cual se generan flujos de efectivo, que son los beneficios después de impuestos, que a la vez son los dividendos, ¿ya? Y hay una inversión inicial y en función de eso estamos generando el BAN y el TIR, ¿ya? Recuerde que todo esto usted lo va a hacer de igual forma, solo le va a cambiar formatos, colores y toda esa historia, ¿ya? Y lo va a ir agregando acá todo lo que vayamos haciendo en esta hoja, las que yo haga y las adicionales. Hoy vamos a continuar con el tema de análisis siempre de hipótesis, pero con la herramienta de administrador de escenarios. Dentro de la evaluación de proyectos o la evaluación de situaciones donde hay que tomar decisiones dentro de la organización, muchas veces estos análisis van ligados a un análisis de rentabilidad, a un análisis de rentabilidad de algún proyecto o de alguna inversión como tal, ¿no? No necesariamente un proyecto, puede ser una inversión, es decir, la compra de maquinaria, la sustitución de algún equipo, mejoramiento de un proceso, etcétera, ¿no? Que no necesariamente es un proyecto largo que ya se conoce o tiene una solución implícita, sino más bien es el hecho de realizar este, una evaluación de rentabilidad de esa inversión, ¿ya? Y siempre vamos a tener esa situación de una que entre más escenarios veamos o más hipótesis evaluemos, mejores resultados vamos a tener y la decisión va a ser la más acertada. Entonces, normalmente, siempre que hagamos un análisis de rentabilidad dentro de una organización, nos van a pedir que evaluemos diferentes escenarios, ¿ya? ¿Qué pasa este, si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa lo otro? ¿Ya? Eso nos permite tener un mejor panorama para la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, de esa forma es que hay una herramienta acá en Excel, análisis de hipótesis, que se le llama administrador de escenarios, que lo que nos permite es la creación de múltiples escenarios ya en función de variables de entrada y poder de esa forma determinar si es factible o no realizar un proyecto o una inversión, ¿ya? Para empezar, voy a duplicar esta hoja. Me voy a venir con esta. Le vamos a dar mover y copiar, crear una copia. Al final la vamos a poner y le vamos a llamar hoja 3. Ustedes le pueden poner nombre inclusive, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podría ser escenario, ¿verdad? Pero bueno, yo le voy a dejar hoja 3. Voy a eliminar lo que habíamos hecho de la tabla de datos porque esto ya lo revisamos en la hoja 2, ahí quedó ya guardado. Ojo con esto, ¿verdad? Siempre vaya guardando las hojas en la práctica, no me vaya a hacer uno sobre otro y no me va a dejar evidencia que, que lo hizo. Y ya me ha pasado, lo digo porque en años anteriores, algunos alumnos que sobre han ido haciendo todo y al final solo me entregan uno. Entonces, yo pongo le bajo nota porque solo uno me ha entregado y me dicen, no, es que yo ahí hice los tres, pero como lo fui borrando, y no, ¿verdad? Entonces yo no tengo la evidencia que los ha hecho, por eso tiene que ir haciendo hojas separadas. Entonces aquí en la hoja 3 he copiado siempre la misma parte de los flujos, que eso siempre lo vamos a manejar, pero ahora vamos a crear diferentes escenarios, ¿ya? Para ello, vamos a definir según la práctica tres posibles escenarios, ¿ya? Un escenario optimista, ¿ya?
un escenario medio o normal, ¿verdad? Y un escenario pesimista, es decir, tres escenarios con variables diferentes de entrada cada uno, ¿no? Para determinar en cuál de los casos, digamos, los resultados son mejores. ¿Ya? Entonces, dice, bueno, ahí le va definiendo todo. Si ustedes lo van leyendo cuando hagan la práctica, y van a ver que ahí está definiéndose. Aquí viene algo importante, ¿sí? Y lo que sí tengo que tener claro yo es las variables que voy a definir para cada escenario, ¿ya? Para empezar, vamos a realizar diferentes escenarios donde todas las variables que estoy colocando para el cálculo del flujo, ¿ya? Son variables de entrada. Es decir, en el primer ejemplo, por ejemplo, vimos que la facturación era nada más la variable de entrada, es decir, los ingresos. Hicimos una tabla de datos donde podíamos ver el BAN y el TIR en función de la facturación, ¿ya? Del incremento en el porcentaje de facturación. Luego, en el segundo ejemplo, vimos cómo podríamos trabajar con dos variables, siempre en una tabla de datos, pero que tuviéramos pues tanto la facturación como en cuenta tomar el incremento en el gasto de personal. Ya este 10% que ustedes ven al lado izquierdo es la tasa de crecimiento que va a tener el gasto de personal año con año. ¿Ya? Entonces hicimos ese análisis del BAN en función de dos variables de entrada. Los escenarios me permiten trabajar con más variables de entrada. Tiene un máximo de 32 variables. ¿Ya? En este caso vamos a hacer un ejemplo con 5 variables, es decir, todos los factores como tanto de ingresos como gastos, como la facturación, los atípicos, el personal de amortización y los alquileres van a ser variables de entrada. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es, recuerden, ¿verdad? Que todas estas herramientas no le va a funcionar si usted no lo amarra directamente con fórmulas. ¿Ya? Si usted lo amarra con datos nada más digitados, eso no va a funcionar. Por ejemplo, yo aquí le puedo poner así y le voy a dar correr a todo esto. Yo tenía que, por ejemplo, en el caso de los atípicos era menos 3, 3 y 5. ¿Ya? Menos 3 es acá. Voy a poner aquí 3 y 5. Esos eran los valores. Pues alguien puede decir, bueno, ya los coloqué, pero ahí no le va a funcionar el escenario, ¿no? Ahí no va a funcionar porque estos valores tienen que estar conectados a esas variables de entrada. Ya, nosotros lo hicimos ya para la facturación y personal, que era el ejemplo anterior. Pero si se fija, por ejemplo, acá, la fórmula dice la de 7 multiplicado por 1 menos 0.03. Por eso dice menos, ¿ya? Porque es una reducción en los ingresos atípicos. Yo acá le voy a poner ya el signo menos, donde dice menos 3%, pero acá le voy a cambiar, ¿verdad? Le voy a poner más y voy a llamar a la celda. La celda esta, y acuérdense de siempre fijarla si voy a alarla, ¿verdad? Entonces ahí me quedó el mismo dato y lo voy a mover y van a ver que no cambia nada. No cambió nada, pero si se fijan ya cada uno está jalando de ese valor, de el menos 3%. Entonces ya hice que estos dos están conectados con el resultado final que yo deseo. Lo mismo tengo que hacer para este, que en lugar de ponerle más 3, le voy a poner más la celda que está acá fija, ¿verdad? Y lo mismo vamos a alar el dato. Lo mismo para acá. Voy a colocar la celda fija. Lo vamos a alar. De esa forma yo ya tengo amarrado todo mis flujos y mis valores, que al final es lo que yo quiero encontrar, que van a ser el BAN y el TIR, yo ya lo tengo amarrado a una fórmula. Por lo tanto, todo depende de estos valores, ¿sí? Es decir, yo voy a colocar acá en unas celdas los resultados que yo quiero obtener para la evaluación de este escenario. Yo acá, por lo tanto, ya tengo un escenario. ¿Sí? En estos datos que tengo acá, básicamente se convierten en un escenario que ahí tengo. Este,
con un escenario donde tengo estas variables de entrada, ¿no? Un 5% de la facturación, una reducción de los atípicos de un 3%, un incremento en los gastos de personal del 10%, en la amortización del 3% y del 5% en alquiler. Ese es mi escenario. Pero si quisiera ver diversos escenarios, yo tendría que estar cambiando cada vez estos 5 valores, ¿ya? Y muchas veces podrían ser muchas más variables de entrada. Por lo tanto, eso es lo que hasta cierto punto me complica y hace de una forma automática el administrador de escenarios. Voy a poner primero el valor, en este caso vamos a colocar la TIR y el BAN, donde yo voy a colocar la respuesta, ¿no? Acá voy a colocar la respuesta de lo que estoy evaluando. En el caso de la TIR, la fórmula, ¿verdad? Tasa interna de retorno, los valores. Voy a aumentar decimales. Y en el BAN, DNA, donde pongo la tasa, estuvimos poniendo una tasa del 6% como ejemplo. Recuerde que esa tasa no tiene nada que ver con las tasas que estoy allá como definiendo como variables de entrada. Luego los flujos, aquí sí solo pongo los flujos generados, no voy a incluir la inversión, no la voy a incluir, perdón, porque recuerde, y se lo comenté en la clase anterior, que el BAN representa todos estos flujos ya pasados a un valor presente actual del dinero, porque el dinero no es lo mismo $10 ahora que $10 al futuro. Entonces, todo lo que estoy haciendo es pasándolo para acá, pero el BAN como tal no me define si el proyecto es rentable o no. Ya pasé todos estos valores para hoy, para el valor presente, ahora tengo que restarle la inversión inicial. Pero como ahí tengo un signo negativo, se lo voy a sumar porque ya lo tengo con valor negativo porque es un egreso, un desembolso. Por lo tanto, en este escenario yo tengo que los valores son 735 y 3.411, ¿ya? Recuerden, cualquier modificación que yo haga en estos valores tiene que afectarme directamente a estos resultados, ¿ya? Si no es así, por ejemplo, yo le pongo aquí un 4, miren, cambio todo, ¿sí? Le voy a regresar a 3. Si yo aquí le pongo un 6, cambio todo, le voy a regresar al 5, ¿ya? Es decir, tiene que haber ese amarre entre las variables que estoy evaluando, finales, ya los resultados, y las variables de entrada, ¿ya? Las variables de entrada. Por lo tanto, si no lo hago de esa forma, no me va a funcionar ese cambio para definir los diferentes escenarios. Bueno, ese es el primer paso. Luego, el siguiente paso es definir y tener claro mis escenarios. Eso sí es información que yo la debo de generar, ¿ya? Posiblemente puede ser por criterio personal o puede ser por el caso de, por ejemplo, la información que yo he obtenido por algún estudio, por alguna información estadística o algo, ¿no? Yo puedo definir así mis escenarios y otra puede ser a simple experiencia si yo más o menos conozco los datos de entrada que podrían ser. En este caso vamos a hacer una tablita, le voy a poner acá escenarios y aquí vamos a manejar los diferentes rubros. Primero, uno están los ingresos, son de 2 rubros, y tengo los gastos, que son 2 rubros. Entonces voy a darle un poco de formato a esto. Voy a combinar y le vamos a poner en negrita. Tipos de gastos, recuerde que son 3. En los ingresos estaba la facturación y está los atípicos. Y en los gastos teníamos personal, amortización
y se me olvida alquileres. Esos eran los diferentes rubros, podríamos decirle, ¿no? Aquí vamos a poner los diferentes escenarios. Dice la práctica que vamos a crear 3 escenarios. Un escenario que es el optimista, un escenario medio y un escenario pesimista. Son 3 escenarios en los cuales vamos a definir las diferentes este, tasas en las cuales esos factores de entrada van a variar. Eh, Eso está acá definido. Y, por ejemplo, el optimista tiene 10, 2, 5, 4 y 6. 10, 2, 5, 4 y 6. Todo esto lo voy a poner como formato de porcentaje. 10, 2, 5, 4 y 6. ¿Sí? Eso era el primero. 10, 2, 5, 4 y 6. Luego el otro es 5 menos 3, 10. 3, 5. Este es el escenario actual, ¿verdad? Este estoy viendo recordando también que es el escenario actual. 10, 5 menos 3, 10, 3 y 5. Y luego tenemos el escenario pesimista, 2 menos 4, 12. 2 menos 4, 12. 2 y 8. ¿De dónde salen estos porcentajes? Estos porcentajes, como les repito, es información que usted a la hora de realizar los diferentes escenarios usted debe poseer. Una puede ser por experiencia, información, datos obtenidos, etcétera, ¿no? Es decir, esta información que a la hora de aplicar la herramienta usted debe poseer o en todo caso una información este, hasta cierto punto sugerida, digamos, por los expertos en los diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, ingresos, facturación y atípico podría ser ventas, ¿ya? O el área de comercialización que puede tener una idea en base a estudios, en base a las tendencias de, por ejemplo, los diferentes escenarios que se puedan dar en los ingresos por ventas, ¿no? Y la parte de gastos podría ser, si es una planta de fabricación, el área de planificación o producción, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, alquileres del área financiera, etcétera. Entonces, ahí dependiendo, esa información es dada, ¿ya? Es dada, obtenida dentro de la organización. Para efectos de ejercicios, en el caso, aunque no lo vamos a evaluar en el parcial, no sé si más adelante lo podemos evaluar en algún laboratorio que vamos a hacer en el último periodo. En todo caso, yo les daría el escenario, a no ser que los pidiera que ustedes lo definieran, ¿no? Pero en este caso yo se los daría. Entonces, eso es bien importante, tener claro los diferentes escenarios, ¿ya? Tener claro los escenarios para, con el fin de que usted sepa qué es lo que va a crear como escenario, ¿no? No, tiene que tener claro los diferentes tipos, ¿ya? Los diferentes tipos de datos de entrada y tipos de escenario con los datos de entrada. Bueno, vamos a usar ahora, nos vamos a ir a la pestaña datos y vamos a crear los escenarios. Para empezar, vamos a darle aquí donde dice administrador de escenarios. Nos va a salir esta ventanita y aquí va a salir la lista de escenarios que yo voy a crear, ¿sí? Entonces, para crear uno, yo le voy a dar agregar y me va a salir esta otra ventana. Primero voy a colocar el nombre del escenario, según lo he definido, ¿verdad? Nosotros ya lo definimos. eh, Como optimista, medio y pesimista. Voy a poner optimista
Y voy a poner acá las celdas cambiantes. ¿Cuáles son las celdas cambiantes? Las celdas cambiantes son las celdas de entrada. En este caso esta. Voy a seleccionar estas dos. Voy a dar un punto y coma. Y luego voy a seleccionar estas tres. ¿Sí? Y me van a aparecer esas celdas. Bueno, aquí algún comentario que yo quiera agregar. Y yo le voy a dar aceptar. Y automáticamente me van a salir las 5 variables y qué valores son los que yo le debo de colocar. Le voy a dar a aceptar porque ya me aparece acá el escenario optimista. Ya, sin embargo, las tasas no eran las. Le voy a dar cerrar porque me quiero mover hacia acá para tener la tabla, ¿verdad? Si no, no me puedo mover por la barra de desplazamiento. Le voy a dar de nuevo administrador de escenarios y ahí me aparece en la lista el optimista. Si yo quiero modificar, que es el caso, le voy a dar modificar, me va a salir otra vez esto, yo le voy a dar aceptar y me vuelve a salir la ventanita. Hoy voy a actualizar los escenarios, perdón, las variables en función de de eh, los datos que ahí tengo. Por ejemplo, el B6, que era facturación, con un valor de el 10%. A poner 0.10. Luego, por ejemplo, el siguiente que era los ingresos atípicos, tengo un 2%. Luego en personal tengo un 5%. En amortización un 4%. Y en alquileres un 6%. Y le voy a dar a aceptar. Ahí ya tengo mi escenario optimista con los datos de entrada correctos. Voy a agregar un nuevo escenario. El siguiente escenario es el medio. Voy a dar a aceptar. Las celdas cambiantes ya están definidas y son las mismas, ¿verdad? Y le voy a dar a aceptar. Este automáticamente, como es el que está y dijimos que era el medio el que ya estaba por default en la tabla, ya está definido, ¿verdad? Que es el 5%, el menos 3, el 10, el 3 y el 5. Así que le voy a dar a aceptar y ese ya no es necesario cambiarlo. Luego vamos a darle agregar otro y vamos a agregar el escenario pesimista. Las mismas celdas de entrada, ¿verdad? Aquí se pueden verificar si usted le da clic que son exactamente las mismas. Y le vamos a dar a aceptar. Pero los datos sí los vamos a cambiar, ¿verdad? Según esto, los ingresos por facturación son del 2%. Atípicos es un 4 negativo. Personal es un 12%. Este es un 2% y un 8%. Ahí está mi escenario pesimista. Yo le doy a aceptar y ya tengo allí mi ventana con 3 escenarios. Le voy a dar a cerrar y ahí quedan guardados, ¿verdad? Le doy a administrador de escenarios y ahí están ya guardados los escenarios. Perfectamente puedo realizar los cambios de los escenarios que yo quiera. Por ejemplo, le doy aquí en optimista y le doy mostrar. Y se fija cómo automáticamente cambió la TIR y cambió el BAN. Es decir, en el escenario optimista, si se fijan, el BAN aumenta exageradamente, ¿verdad? De 3.000, que era el medio, a 76.000. De igualmente, la tasa interna de retorno de 3, no, de 7.35 que tenía a un 27. Si yo me voy al medio y le doy mostrar, me cambia, ¿no? El otro escenario. Le doy pesimista, le doy mostrar y ya me sale con una tasa negativa y un BAN negativo. Y así yo puedo definir de esta forma los diferentes escenarios y mostrar los resultados en función de
cada una de las variables que han cambiado en cada uno de los escenarios, ¿no? Esa es la idea de este del administrador de escenarios. Esa es una parte. Otra parte importante es la parte del resumen, ¿ya? Yo aquí vengo y sale un botoncito donde yo le doy resumen. Me va a salir esta ventana de un resumen del escenario y donde me va a poner primero el tipo de informe, ¿ya? Una es si yo quiero sacarlo como una tabla dinámica y lo otro si solamente quiero hacer un resumen, ¿ya? Para mí lo mejor es como una especie de resumen. ¿Cuáles son las celdas resultados que yo quiero evaluar? Pues las celdas resultados son las que ya me salen ahí automáticamente, él me lo reconoce, ¿ya? Que son la D23 donde está el TIR y la D24 donde está el BAN, ya la utilidad realmente generada por el BAN. Entonces yo le voy a dar a aceptar y automáticamente me va a generar una hoja adicional donde está eh, el resumen, digamos, de los diferentes escenarios. Vamos a darle un poquito de formato en el sentido de que, por ejemplo, las celdas, por ejemplo, la B6 es, esto es la facturación, estos son los atípicos, esto es personal, eh, esto es la amortización y por último el alquiler. Estos pueden ser considerados como gastos y estos son los ingresos. Perfectamente esto yo lo puedo editar, ¿ya? Para que se vea mejor, ¿verdad? Eh, bueno, no quería darle todo, pero bueno, así lo voy a dejar mejor. Bueno, ahí está, por ejemplo, ya una tabla donde usted puede mostrar los resultados de una forma como un resumen. Claro, en este caso son tablas pequeñas porque también estamos aparte creando pocos escenarios. Esto lo podemos pasar de último. Aparte que son pocos escenarios, ¿verdad? También por eso la tabla se ve así, pero muchas veces esto puede tener una gran cantidad de escenarios, ¿ya? Y y ser muy provechosa la tabla, ¿no? Y por eso a veces también se puede crear tablas dinámicas. Ahí tenía la otra opción con el fin de generar filtros, segmentación de datos y todo eso. Entonces aquí le va a mostrar, por ejemplo, los valores actuales, cuáles son los valores actuales del escenario que está mostrando, que en este caso es ese, ¿verdad? ¿Ya? Luego, aquí tengo yo, por ejemplo, el caso de eh, eh, este, el caso del escenario optimista, las variables de entrada, el medio y el pesimista. Al final lo importante es esto, ¿no? Estos datos de acá son los datos quizás más importantes, ¿no? Al final eso es lo que me está diciendo. Bueno, pero no lo puse acá, fíjense, celda de resultado. Este le puedo poner que este es el TIR y este es el BAM. ¿Ya? Al final esto es lo importante, ¿no? Poder ver para cada uno de los escenarios de una sola vez mis datos y mis datos resumen de esto, ¿ya? Y en función de esto, si yo quiero presentar alguna gráfica, alguna tabla, de eso se trata, ¿no? De ver los diferentes escenarios en los cuales no es necesario estar haciendo el cambio, ¿verdad? Que yo cada vez voy a estar ahí dándole para verlo. No, no necesariamente. A través de mi resumen puedo mostrar todos los resultados, ¿sí? Y en base a eso ahí están mis datos, ¿verdad? Y con el fin de tener más información a la hora de la toma de decisiones. Y así es básicamente el administrador de escenarios, ¿no? Es decir, crear las diferentes variables de entrada, colocarlas ahí, el cambio. Yo podría tener incluso aquí, eh, donde me dijera cada uno de los escenarios, pero yo podría tener eso.
¿sí? Eso se podría hacer, digamos, pongo por decir algo, escenario, eh, y le pongo el tipo de escenario que va a ser, ¿no? Entonces, al final, esta se va a convertir también en una variable de entrada a la hora de definir el escenario. Va a ser esto una variable de entrada y yo tengo que definirlo, ¿verdad? Sí, es como que yo le diera acá en el optimista, modificar, ¿verdad? Y las variables de entrada, aparte de esta, ¿verdad? Bueno, esas son mis variables de entrada. Este, yo tuviera, digamos, aquí otra celda y al inicio, cuando creé mis variables resultantes, ¿verdad? Aquí tuviera otra donde pusiera el texto entre comillas, por ejemplo, si el escenario es optimista, si el escenario es pesimista o si el escenario es medio, ¿no? Para tenerlo claro. Aunque eso no se vuelve tan necesario cuando yo hago mi resumen. Al final, esto es lo importante, ¿no? Esta generación del resumen. No sé si hay preguntas respecto a esto. Es una herramienta bastante sencilla, pero que a veces se olvida que ahí está y que realmente nos sirve para evaluar bastante eh, análisis de rentabilidad, de inversiones, ¿verdad? Bueno, aquí van a ver ustedes este archivo, no sé si ya lo subí, yo creo que sí. Si no, lo voy a subir, pero yo creo que sí ya lo subí. Ahí está todo el detalle y cómo se va haciendo. Bueno, hasta hay una tablita y una grafiquita. Usted va a hacer todo esto que está aquí en la práctica, ¿no? Y es lo mismo que hemos ido desarrollando. ¿Ya? Sin embargo, usted ve ahí la- 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 el archivo y haga todo lo que ahí está, aunque yo no haya hecho algo. ¿Ya? Son cosas sencillas. Por ejemplo, una gráfica ya usted la puede hacer, pero no nos vamos a detener en eso, pero puede hacer la gráfica y todo eso, ¿no? En función de los resultados. Bueno, vamos a ver ahora otra herramienta también sencilla, que es la de buscar objetivo, que es otra de las herramientas que están ahí disponibles en análisis de hipótesis de Excel, ¿ya? Por lo general, dice, cuando trabajamos con Excel, diseñamos plantillas, creo que es ahí, de cálculo con funciones. Es decir, usted hace una tabla, una plantilla donde mete información, donde hay fórmulas, ¿ya? Para averiguar un resultado que necesitamos conocer, dice, ¿sí? Sin embargo, puede darse el caso inverso, es decir, que tengamos el resultado, conozcamos las fórmulas que debemos aplicar, ¿ya? Para obtenerlo, pero no sepamos qué variables precisa la fórmula para alcanzar dicho resultado. Esto es como ir a la inversa. Normalmente estamos acostumbrados a colocar la información o las variables en una fórmula y obtener un resultado. A eso estamos acostumbrados. Pues la herramienta buscar objetivo nos sirve para hacer cálculos al contrario, es decir, a partir de un resultado o de un resultado que yo deseo, ¿ya? ¿Qué valor tiene que tomar cierto criterio o cierta variable para lograr ese resultado? Por eso se le llama buscar objetivo. Vamos a hacer un par de ejemplos. Este es un ejemplo bien sencillo que está aquí, donde dice que, por ejemplo, dice, bueno, usted pide un préstamo de $20,000. Voy a generarlo en una nueva hojita. Aquí le vamos a poner cantidad de préstamo o a prestar, ¿verdad? Dice que es de $20,000. Le vamos a poner un formato de moneda. Luego dice que a un plazo de 36 meses, ese es el plazo, y a una tasa de interés del 4%. ¿Ya? Es decir, yo tengo un plazo de pago, ¿verdad? Que son 36 meses y luego una tasa
de interés del 4%. Vamos a cambiar el formato a porcentaje y agregar una par de decimales. Bueno, esa es la tasa de interés. Entonces dice el ejemplo, sencillo, pero si ahora quisiéramos saber en cuánto tiempo podríamos pagar el préstamo con una cuota mensual de 3, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, resulta que en base a esto yo puedo calcular mi cuota de pago. Voy a poner aquí cuota de pago. Esto es un ejemplo sencillo de una fórmula, ¿verdad? Esto funciona con cualquier fórmula. Aquí en el ejemplo está este y este es el que de donde vamos a tomarlo, pero esto puede funcionar con cualquier tipo de fórmula de cualquier información que se tenga. ¿Cómo calculo eso? Bueno, voy a usar una fórmula es la fórmula de pago, donde voy a poner la tasa. La tasa está en esta celda, ¿ya? Luego viene el número de periodos o el plazo, 36 meses. La tasa ya es mensual, como decía en el ejemplo. No tengo que pasar a una tasa nominal, a mensual, ni nada de eso. Y luego dice el valor actual, o en este caso el valor del préstamo, 20,000. Yo le voy a dar acá y le doy Enter. Si se fija, me sale aquí el valor. Esta tasa es mensual. Le vamos a poner. Y esto también es meses. Bueno, entonces si se fija aquí yo tengo la solución de eso, ¿verdad? Es decir, con esas condiciones, con un préstamo de 20,000, este, con un préstamo de 20,000, con un plazo de 36 meses y una tasa de interés del 4%, mi cuota de pago es 1,057,74. ¿Por qué sale en negativo? Porque es un pago, es decir, un desembolso, ¿ya? Y por eso la fórmula nos lo da en un valor negativo. Yo tendría que usar la fórmula con un signo negativo al inicio si yo quisiera que ese valor me diera positivo. Pero bueno, eso no es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, el ejemplo dice, bueno, ¿qué pasaría? Dice, si yo sé que puedo dar hasta $3,000 de pago, ¿ya? ¿En cuánto tiempo podríamos pagar el préstamo? Entonces, si se fija, se vuelve diferente a la fórmula, ¿no? Es como que yo la misma fórmula, ya en la realidad la despejase, ¿sí? Y en base al despeje que haga, yo pudiera calcular otro valor, en este caso, el tiempo, ¿ya? Desde ese punto de vista, para eso sirve buscar objetivos. ¿Ya? Entonces, para eso voy a poner acá en datos, análisis de hipótesis, y le voy a dar la herramienta buscar objetivo. ¿Ya? En buscar objetivo tengo que definir una celda con un valor, cambiando otra celda. ¿Cuál es la celda que quiero definir con un valor? Me están diciendo que cuánto tiempo fuese el plazo si mi cuota fuera de 3,000. Me voy a definir la celda, esta, con un valor de 3,000, pero recuerde que como es un desembolso, le voy a poner menos 3,000. ¿Ya? Cambiando qué celda, cambiando la celda de el plazo, ¿sí? Cambiando la celda del plazo. Es decir, esa es la celda que voy a encontrar cuánto es el tiempo. Yo le voy a dar a aceptar y me hace el cálculo. Si se fijó, ahí estuvo haciendo el cálculo y le doy a aceptar. Por lo tanto, ya buscó el objetivo de 3,000. Es decir, que en un pago de 3,000, ¿ya? Yo saldría de esa deuda en un plazo de prácticamente casi 8 meses, ¿sí? 7,91 meses, o digamos 8 meses, ¿sí? Esa es la idea de eso, ¿ya? Determinar en función de, de una variable de entrada que estoy generando, ¿ya? Cómo afecta a otra variable, ¿ya? Se me ocurre, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, si tuviera que, aquí ya le di deshacer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo tuviera, eh,
no sé, se me ocurre mantener, por ejemplo, la misma cuota, ¿ya? Pero en función de otro dato, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera calcular para un préstamo de 25,000, bueno, en este caso no, ¿verdad? Para un préstamo de 25,000, eso lo puedo hacer directamente, ¿ya? Aquí es porque este resultado es el que yo deseo tener, ¿ya? Es decir, ese es el valor. Ahora, las variables de entrada pueden cambiar. Es, por ejemplo, si yo pongo acá, bueno, yo estoy dispuesto en 36 meses dar 2,000. Ahí sí, ¿verdad? Vamos a hacer, por ejemplo, buscar objetivo, donde yo estoy dispuesto, ¿qué celda definir? Esta, con un valor de 2,000, pero durante 36 meses. Pero ahora no quiero que cambie y saber el plazo, sino que cuánto es la cantidad que yo podría prestar para pasar 36 meses pagando 2,000. ¿Sí? Ya, le vamos a dar aquí a aceptar. Ah, pero hubo un error, se recuerdan, no le puse menos 2,000, ¿verdad? Lo voy a hacer de nuevo. Siempre esa celda, menos 2,000 porque es un pago. Ya, es cuestión de signos nada más. Cambiando esta celda, lo mismo. Ya, lo mismo. Le damos a aceptar y ahí está. Quiere decir que pagando 2,000 durante 36 meses, ya la cantidad que yo debería de prestar son 37,816. Esa es la idea de la herramienta buscar objetivo. Vamos a hacer otro ejemplo un poquito más completo, que es este. Dice, dado los gastos fijos y variables y unidades a vender, que está definido acá, voy a hacer quizás un poquito más grande esto, determinar el valor del precio de venta por unidad para que el resultado sea igual a un monto deseado de 15,000. ¿Ya? Es decir, yo tengo las unidades que quiero vender o que posiblemente ya tengo establecido que voy a vender, tal vez por las proyecciones de ventas, un estudio de mercado o por algún negocio que yo tenga definido. ¿Ya? También ya tengo estimado, por ejemplo, los diferentes costos fijos y costos variables, ya que son los alquileres, el básico de mano de obra, los impuestos, ya, esos son los gastos fijos, los costos variables, que es la electricidad, la mano de obra, materia prima, embalaje, logística. Estos son algunos rubros, ¿verdad? No es que así sean, esos sean todos los costos fijos y los costos variables, son algunos ejemplos, ¿no? Entonces voy a hacer esta tablita. Esa quizás la voy a hacer aquí mismo. Si usted quiere, la hace en hojas separadas. Y vamos a ponerlas aquí las unidades vendidas, que son 150,000, las que ya tengo definidas, ¿verdad? Aquí voy a poner mi precio de venta, pero esto es lo que yo quiero encontrar, ¿ya? Es decir, este es el valor que yo quiero encontrar. ¿Cuál va a ser mi precio de venta para lograr ciertas utilidades que quiero yo al menos lograr? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vamos a poner los gastos fijos. Y en gastos fijos teníamos bueno, costo fijo, pero quizás más para acá lo vamos a hacer. Vamos a poner aquí los costos fijos. Y decíamos que era básico de mano de obra, impuestos, básico de mano de obra, impuestos, y bueno, solamente, alquiler, se me escapaba el alquiler. Entonces, con unos valores que tenemos por ahí que son de 8,000, 22 y 7,500. 8,000
22,000 y 7,500. Y luego aquí voy a poner los costos variables, que son electricidad, mano de obra variable, materia prima, este, embalaje y logística. Bueno, esos son datos que ya están dados. Ahí aparece un costo por unidad. Más adelante, y eso es parte de la tarea que ustedes van a hacer, van a generar diferentes escenarios en función de los costos por unidad, y los costos por unidad están dados en función de las unidades vendidas, y multiplican este valor por las unidades vendidas, ¿ya? Y le va a dar este valor. O sea, al final, ahorita yo voy a digitar esto, todo esto yo lo voy a digitar, ¿sí? Pero para el siguiente ejercicio que ustedes van a hacer en la práctica, que está más adelante, este valor es el que van a digitar ustedes, esto de los costos, ¿ya? Y estos costos, al multiplicarlos por las unidades vendidas, les van a dar estos valores. Exactamente eso da, ¿ya? Y la suma es el resultado de estos valores. Pero al final, estos valores que tienen ustedes acá se van a convertir en valores claves, porque estos son los que van a cambiar en función de los escenarios, en función de la calidad del producto, ¿ya? Pero eso, más adelante ustedes van a hacer esa parte de la práctica de la tarea, ¿no? Esta misma tabla, solo agregarle los costos, y eso lo van a multiplicar por las unidades para que le arroje estos. ¿Ya? Y la suma de esto es todo esto como ya está definido. Pero en este caso, la primera parte, yo solamente los voy a digitar, que son ya 855. Podría hacerlo, ¿verdad? Si lo voy a hacer para que por si acaso usted no lo comprendió, pero le voy a poner aquí costo por unidad. Lo voy a poner 0,057, 0,25, 0,3005 y 0,028. Entonces, al final, este valor va a ser igual a la multiplicación del costo por unidad por las unidades, ¿ya? Y ahí me van a dar todos esos valores que están, pero no la dejé fija. Tengo que dejarla fija las unidades, ¿ya? Con un H3 fijo. Luego lo voy a dar acá para que me dé el dato. No saqué el total, si no mal recuerdo. Tenía que poner los totales. Aquí los voy a colocar. Total de costos fijos. Y esto es la suma. Y ahí tengo los costos fijos totales. Acuérdense que todo esto es dinero. Todo eso es dinero. Siempre me gusta que le dé formato a las cosas. Así que le da formato como usted quiera. No es necesario que le dé lo mismo que yo, hasta los mismos colores. Eso no es necesario. Bueno, y aquí le voy a dar a esto control C, control V, pero estos son un total de costos variables. Y aquí voy a cambiar la suma, que es el total, ¿verdad?
Entonces tengo 105,000 arriba. No sé por qué me dio tanto. Ah, es que es 7,500 este. Yo le había puesto 75,000. 7,500 y aquí 14,055. Ok. Ahí tengo los dos. Y aquí tengo el total de costos. Voy a hacer esto un poco más grande. Total de costos, que es la suma de ambos. Yo le voy a dar acá esto más esto. ¿Sí? Aquí tengo los costos totales. Y aquí viene lo importante, ¿verdad? Uno es el total de ingresos. El total de ingresos yo en este momento no lo conozco, ¿verdad? No sé por qué, porque yo quiero definirlo en función de mi precio de venta, que yo no sé. Entonces, ¿de dónde viene eso? Va a venir de las unidades vendidas multiplicado por el precio de venta. Pero yo es lo que quiero determinar, ¿ya? Si yo tuviera un precio, aquí lo coloco y automáticamente me genera los ingresos. Entonces, las utilidades va a ser igual a los ingresos menos los costos. Y ahí tengo que en este caso me da negativo ahí porque no sé qué valor es. Bueno, y ahí tenemos más o menos el formato, ¿no? de esto. ¿Qué pasa? Lo que quieren saber en este caso, es más, yo puedo hacer, por ejemplo, aquí mi estado de resultados o un análisis de costos y determinar utilidades, etcétera, ¿no? Pero en este caso yo quiero definir a través de buscar objetivo, porque lo normal es que yo tenga un precio de venta y con mis unidades vendidas yo obtenga aquí un valor y tenga unas utilidades. Eso es lo normal. Pero en este caso la herramienta yo la puedo utilizar con el fin este, de determinar el precio de venta si yo necesito una utilidad específica, ¿no? En este caso vamos a hacer la herramienta, de nuevo, buscar objetivo y yo quiero definir eh, ¿qué celda quiero definir? La celda de las utilidades, ¿sí? Quiero definirlas con un valor de $15,000, que son las utilidades que yo deseo. ¿Cuál celda deseo cambiar? Deseo cambiar esta celda, ¿ya? Por lo tanto, si yo deseo cambiar esta celda, le voy a dar a aceptar y me va a dar el resultado. Es decir, para obtener unas utilidades de $15,000, ¿sí? Yo debo de vender el producto de los 150,000 unidades, las debo de vender a 44 centavos, ¿sí? 44 centavos de dólar. Ese debería de ser mi precio de ventas con estos gastos o costos que tengo ahí, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera voy a preguntar y siempre pregunto esto y en la otra clase, igual en el otro grupo lo pregunté, es, vamos a ver, Edwin David Vázquez está por ahí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Edwin. Si yo quisiera definir, por ejemplo, el precio de venta para lograr mi punto de equilibrio, ¿qué datos tendría que colocar? Mm, Sinceramente, ingeniero, no sé. No sabe, Edwin. Ok, vamos a Mm, ver por aquí quién le puede ayudar. Manuel Edgardo Ágreda, me imagino. Está por ahí. Sí, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. No sé si escuchó la pregunta. Sí, Si la yo escuché, quisiera pero determinar, por ejemplo, serían los costos fijos y ajá, variables. dígame. Sí, pero yo digamos quiero determinar cuál sería el precio de venta para lograr mi punto de equilibrio. ¿Cuál sería la celda que tendría que definir? ¿Qué celda definiría?
la de total de costos, ¿o me equivoco? Sí, no. ¿Qué pasa cuando quiero lograr el punto de equilibrio? ¿Cuáles son las utilidades cuando yo quiero lograr mi punto de equilibrio? Las utilidades son cero. Las utilidades son cero, ¿sí? Entonces yo tengo que definir esta celda con el valor de cero. Recuerde que el punto de equilibrio es aquel donde yo no gano ni pierdo. Supuestamente, ¿verdad? Porque realmente el hecho de que usted no gane y pierda ahí es un poco mentiroso porque algo ya ganó. Solo el hecho de sacar todos sus costos e incluye el personal, ¿verdad? El pago de personal, los salarios y todo eso ya lo incluyó. Entonces hay una ganancia. Ahora, lógico que las empresas no se hacen para darle trabajo a la gente, ¿verdad? Ya las empresas se hacen para generar utilidades y eso lleva a generar trabajo a las personas, ¿verdad? Pero no es el fin de un empresario abrir una empresa para darle empleo a toda la gente. Sería feliz él con el punto de equilibrio todos los meses, ¿verdad? O sea, no gano ni pierdo, pero sí pagué a todos mis empleados. Al final es una obra de caridad la que estoy haciendo. Entonces, no, ¿verdad? El objetivo de una empresa es obtener utilidades. Por lo tanto, aunque suena así, un tanto real, eso de que estoy ganando, realmente no gano nada como empresario, ¿verdad? Entonces, el punto de equilibrio, como dijo, no sé si le ayudaron o fue Manuel, pero como dijo Manuel, digamos, ¿verdad? Eh, este, digo, le ayudaron Manuel porque escuché otra voz, pero no sé si su voz era, pero en todo caso, con el valor dice cero, dice, ¿ya? Las utilidades deben de ser cero. Es decir, tanto mis costos como mis ingresos son los mismos, ¿ya? Por lo tanto, tengo que poner el valor de cero y cambiando la celda del precio, que es lo que yo quiero definir. Por lo tanto, quiere decir que para lograr un punto de equilibrio, o sea, utilidades de cero, yo tendría que vender el precio de venta a 34 centavos. Es decir, toda vez que yo venda arriba de este precio, las 150,000 unidades, ¿sí? Yo podría decir que ya he logrado mi punto de equilibrio, ¿sí? Y empiezo a obtener ganancias, ¿no? Es decir, siempre y cuando yo venda arriba de este precio todas mis unidades, yo estoy obteniendo utilidades, ¿ya? Ahí es donde me sirve. Y no solamente para encontrar precio de venta, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, imagínese que usted tiene aquí definido 40 centavos. Las utilidades son estas, ¿no? Pero yo podría entonces ahora definirlo al revés, siempre definir mi punto de equilibrio, pero a este precio, ¿sí? Definir las unidades que debo vender. De igual forma lo hago, ahora le doy análisis de hipótesis, buscar objetivo. Siempre voy a definir las utilidades con un valor de cero, pero la variable que va a entrar cambiando ahora van a ser las unidades vendidas. Pero fíjese, bueno, aquí me va a cambiar algo y es el hecho de que al final, ¿verdad? Me va a cambiar el hecho de que yo tengo relacionado los costos con las unidades, ¿sí? Por eso yo no lo quería hacer así, porque el primer ejemplo es todo fijo, ¿ya? Todos los valores fijos, ¿sí? Es decir, yo tengo mis costos de esto fijo, me refiero a digitado, pero no que los costos variables son fijos, sino que ya descrito, ¿verdad? Pero muchas veces esto no es tan práctico en el sentido de que los costos variables dependen de la cantidad, en la realidad, ¿verdad? Dependen de la cantidad de unidades vendidas, pero sí, tomando en consideración que las mismas que vendo produzco, ¿verdad? Ya podría darse el caso que yo produzco una cantidad, pero aquí cambia. Entonces, si yo lo hago aquí, en este momento ya cambia, ¿verdad? Ya cambia esto y por eso se me eleva todo esto. ¿Miren? Bueno, no sé, digamos, se reduce, ¿ya? Considerando a este precio, ya considerando este precio, ¿qué pasa? Para lograr un punto de equilibrio, todo esto cambió, ¿verdad? Porque la relación entre los costos
por unidad va relacionado a las unidades vendidas. Como les digo, en este caso, porque yo lo cambié, considerando entonces que las mismas unidades vendidas son las mismas unidades producidas, ¿verdad? Entonces, si es así, está bien, pero puede darse el caso en que los costos variables ya están definidos porque yo produzco una X cantidad que ya sé que va a ser esa fija, independientemente venda eso o venda más, ¿verdad? Aquí asumo que es la misma cantidad producida que vendida. Pero lo que vamos a dejar esto, con esto yo puedo decir, mire, para llegar a mi punto de equilibrio, dando a un precio de 40 centavos el producto, yo debo de vender por lo menos, o al menos, ¿ya? 122.429, porque aquí lo vamos a, no podemos vender cantidades decimales, ¿verdad? Le voy a dar aquí disminuir y lo vamos a dejar así, como 122.429 unidades, ¿sí? Si yo produzco eso, a ese precio de venta, yo llegaría a mi punto de equilibrio. ¿Ya? Eso es el objetivo de la herramienta, valga la redundancia, buscar objetivo, ¿no? Es a partir de la información que yo tengo, ya le voy a dar aquí deshacer. Por eso yo les digo, en la primera práctica que ustedes hagan, traten la manera de no poner estos valores acá amarrados a estos, ¿ya? O como gusten, ¿verdad? Porque en la siguiente que van a hacer, donde estos van a ser los alimentos, los alimentadores de un escenario, ahí sí, ¿verdad? Porque van directamente amarrados los costos a los gastos y en función de eso me genera diferentes escenarios, ¿no? Diferentes escenarios. Pero otra opción es hacerlo aquí fijo esto, valores fijos. ¿Ya? Pero al final la herramienta ahí se logra ver, ¿no? Es decir, a partir de todos mis datos, de un estado de resultados sencillo en base a los costos y los ingresos y las utilidades, eh, verificar cómo me afectan algo otras variables en función de algún resultado que yo desee. Por ejemplo, decíamos, yo quiero 15.000, ¿ya? Yo quiero 15.000 de utilidades, ¿cuál es el precio que le debo dar? ¿Ya? O si quiero llegar al punto de equilibrio, ¿cuál es el precio que lo debo de dar? ¿Ya? Entonces, eso va en cuestión de el objetivo que yo desee encontrar. Y para eso funciona esa herramienta. Aquí van a ver ustedes más adelante, bueno, aquí está siempre la parte de escenarios, la parte de escenarios que ya hicimos eso, pero aquí usted esta práctica usted la va a hacer, ¿ya? Con lo que hemos visto, ¿verdad? Hemos visto hasta acá todas estas y usted va a ir aquí creando más hojas y la va a ir agregando. La primera que va a hacer es esta, adicional, ¿verdad? Va a ser esto que es crear diferentes escenarios a partir de esta hoja, pero con los costos cambiando, ¿ya? Y ahí le pone un ejemplo. Bueno, aquí hay información, un escenario es un conjunto de valores asignados a una o más celdas variables en un modelo de hipótesis que la aplicación guarda bajo un determinado nombre, ¿ya? El nombre del escenario que usted le pone. Podemos crear varios escenarios y con ellos generar informes para comparar los resultados obtenidos en una hoja de cálculo. Cada escenario puede tener hasta, imagínense, 32 variables en simultáneo. Eso le permite Excel. Es decir, claro, nosotros hemos hecho un ejemplo sencillo con 5, pero podría llegar usted hasta crear escenarios mucho más complejos cuando muchas más variables de entrada, ¿no? Y en función de eso, bueno, aquí está un ejemplo, eso ya lo hicimos en el video, pero ahí está como el detalle y le va explicando la ventanita, qué es lo que lleva cada uno. Esto por si quiere leer también cómo generar un resumen. Ahí está, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, que es el que usted va a hacer también, ¿ya? Pero dice ejemplo, pero es más solamente como el ejercicio que usted va a desarrollar, ¿verdad? Dice, por ejemplo, establecer diferentes escenarios para determinar la contribución marginal. Los elementos que se toman como variables son los costos por unidad de materia prima, los costos de accesorios de embalaje y de mano de obra y el porcentaje de contribución marginal, ¿ya? Esos son los valores que usted va a cambiar, ¿ya? Es decir, ahí le dice, ¿verdad? Son los costos por unidad de materia prima, de accesorios, de embalaje
y de mano de obra. Estos valores los va a hacer. Este es el que va a hacer. Yo me había confundido. Este es el ejercicio. Este no. Este no. Que este no dice mayor cosa. No dice, solo lo pone como un ejemplo ahí, pero no. Entonces, el que va a hacer es este. Yo me recordaba algo de la calidad, pero es este. Este es el que usted va a hacer. Es decir, a los que yo adicionales he hecho, a los que yo he hecho, el adicional que va a ser de esta presentación es este. ¿Ya? Donde estos 4 valores dice y el porcentaje de contribución marginal, estos son los que son las variables, digamos, de entrada para el escenario. ¿Sí? Esas son las variables que usted va a considerar para los diferentes escenarios. ¿Sí? Y dice, estos valores variarán según los tipos de calidad. Ahí se lo dejo abierto para que usted haga el número de escenarios que quiera. 3 por lo menos, ¿verdad? No es necesario que haga tampoco solo 2. Con 3, si quiere hacer más, haga más, pero con 3 es suficiente. Digamos el tipo de calidad, ¿ya? Porque en función de la calidad, por ejemplo, va el costo de materia prima, porque entre mayor es la calidad, posiblemente la calidad de la materia prima es mejor y por lo tanto el costo es mayor. Entonces, una mejor calidad, la materia prima es mayor. Los accesorios también son mayores, el embalaje también es mayor y la mano de obra también es mayor. Puede considerar si usted quiere, como una calidad media y una calidad baja donde los valores aquí bajen. Ahora, el porcentaje de contribución marginal no tiene nada que ver con esto, con la calidad. Ahí usted se los puede inventar. Puede ser que quiera el mismo porcentaje de contribución para cada uno de los escenarios, ¿no? Eso se lo dejo a su criterio, que usted lo haga como usted desee, ¿ya? Lo importante es que crea escenarios a partir de esta información y en base a eso se nos van a dar los resultados que necesitamos, que es la contribución, ¿ya? Y la venta, ¿no? Que son los datos que yo quiero obtener en función de eso. Aquí están las unidades, ¿verdad? Las unidades que voy a generar, a vender, ¿verdad? En este caso 1500, ¿no? Entonces, eso es parte de los ejemplos que, bueno, de la tarea, ya todo lo que hemos visto más ese. Y además le voy a subir otro archivito que son como un par de ejercicios más, siempre para seguir practicando esto, ¿no?